Carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 23 Hebreos capítulo, ¿qué? Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. El último, no dejando de congregarnos. Amén. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Empiecen ustedes la oración, por favor. Eterno Dios, gracias. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Tú eres precioso y excelso y sublime. Gracias porque eres bueno. Gloria a Dios. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. El domingo les decía de algunas cosas por las cuales Dios bendice una congregación. ¿Se acuerdan de ellas? Dije algunas, hoy voy a decir otras. Dios, a ver, le pregunto yo a usted, ¿usted quiere que Dios bendiga su congregación? ¿Y quién es la congregación? Nosotros. Nosotros debemos desear que Dios bendiga esta congregación porque nosotros somos parte de esta congregación. Y si usted desea que Dios lo bendiga a usted, debe desear que Dios bendiga a su hermano, sin envidia, porque una de los tropiezos que tenemos, hermanos, es la envidia. Y por eso Pedro en el capítulo 3, verso 19 de los Hechos, dice Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos son dos cosas distintas. El arrepentimiento consiste en el abandono de los pecados externos. Y ese fue el paso que nosotros dimos cuando nos convertimos al Señor. Cuando nos arrepentimos. Ese es el paso que usted dio cuando llegó al bautismo, se arrepintió, y es el abandono de los pecados externos. Y por eso Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, cuando usted llega al bautismo, ahí dio el primer paso de arrepentimiento y lo confirmó con el bautismo. La conversión es un asunto que sigue al arrepentimiento. La conversión tiene que ver con la gente que ya está en la iglesia bautizada en el nombre del Señor. ¿Por qué nosotros, aunque usted diga que no se tiene que arrepentir porque ya no fuma, ya no toma, ya no maldice, ya no es un borracho, y es posible que todas esas cosas en muchos ya no existan? Digo en muchos, porque hay mucho cristiano en la iglesia. Hay mucho hermanolo o primo, no sé cómo llamarlo, primo, sobrino, porque se hacen pasar por hermanos, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de conversión,
Estamos hablando del abandono de los pecados internos. Repito, el arrepentimiento es el abandono de los pecados externos y la conversión es el abandono de los pecados internos que existen en la iglesia. Por eso es que a Dios le manda al pueblo, a la iglesia, que se convierta. ¿Cuáles son los pecados internos que hay en nosotros y que no podemos desconocer ni ignorar? Dígame uno. No hay ni uno. La mentira. Claro que aquí no hay mentiroso, ¿no? ¿Cierto que no? No hay dónde echarlos. 2, la envidia. Levanten la mano los envidiosos. No, nadie lo va a hacer. 3, el chismoso. Tampoco hay. 4, el murmurador. Tampoco. Pero como nadie dice nada, yo solamente se los menciono. Y al que le caiga el guante, no, esa ya la conocen. Esa sí la conocen, pero el chisme no lo conocen. Bueno, no saque paraguas esta mañana. Cuando usted saca paraguas es para que el agua le caiga al vecino. Dice, la vez le está cayendo a fulano. No, aquí no estamos para que le caiga a nadie, simplemente es un problema interno general. El que no es envidioso es chismoso. El que no es chismoso es murmurador. El que no murmura es mentiroso. El que no miente no paga el arriendo. El que no paga el arriendo no paga el mercado. Y el que no paga el mercado no paga las deudas. Nadie dijo nada, pero bueno, dejémoslo así. Eso se llama conversión. Es el abandono de las cosas internas que hay en nosotros, que hay en la iglesia y que difícilmente reconocemos, porque a veces pensamos que porque ya no fumo, ya no tomo, ya no enamoro, ya no me emborracho, ya no soy el maldiciente de antes. Pero hay cosas, hermanos, que en el fondo nosotros tenemos que dar y que nos tenemos que convertir. Entonces, cuando hablamos de eso, lo mencioné aquí, porque estamos diciendo cosas por las cuales Dios bendice una congregación. Y que nosotros debemos desear la bendición para los demás. Si Dios le da a un hermano un carrito, una casita, una tienda o un negocio, debemos alegrarnos. Si lo hizo legalmente, debemos alegrarnos. Pero a veces decimos, ¿cómo te parece que Dios le dio al hermano un taxi, una casita? ¿Sí? ¿De dónde la caría? Porque somos así. Debemos alegrarnos con la bendición que Dios le da a mi hermano. Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Entonces, el tercer paso es la asistencia a los cultos. Díganme sí o no. ¿Dios lo bendice a usted en el culto, sí o no? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque el venir a la iglesia hace falta. El culto hace falta. Cantarle al Señor hace falta. Escuchar la predicación hace falta. Saludar a los hermanos hace falta. Amén o no. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que no necesita venir a la iglesia, que porque en la casa también es fiel. Y yo sé que en este momento hay mucha gente escuchando el culto por internet. Y dice, no, yo aquí tranquilito, no me he bañado, estoy en la sala tomándome un tinto, estoy viendo el culto común y corriente, me estoy ahorrando la ofrenda. No sabe lo que está perdiendo, hermano. Ya como yo no voy, no llevo diezmos, no estoy obligado a ofrendar, ya piden más plata que un limonero en un semáforo. Y no, me ahorré los diezmos hoy, la moneda para los niños. Ay, hoy era la canasta familiar, siquiera no fui. Mija, tráigame otro tinto. Y claro,
se contenta en la tarde, se baña, se viste, se va para la calle. No está pecando con eso ni se va a condenar. Pero hermano, eso a la larga a usted le va a hacer falta. Le va a hacer falta porque usted necesita llenar su depósito. La Biblia habla del depósito del alma. Usted necesita llenar el armerillo. Algunos pagaron servicio militar. ¿Usted sabe qué era un armerillo? Donde se guardan las armas. Y cuando hay alguna circunstancia de emergencia, entonces lo que hace el soldado es correr al armerillo, es decir, al depósito donde están las armas, para defenderse del enemigo. El culto, la oración y la palabra, y la oración, la palabra y el culto es el armerillo del cristiano. En los momentos difíciles usted corra, amigo, porque hay un depósito guardado allí. Me voy a esconder, me voy a refugiar en la oración, me voy a refugiar en la palabra que he escuchado, porque si algo tiene poder para defenderse de la tentación es la palabra, porque la palabra es la espada de dos filos. Y tiene que llenarse de la palabra. Y por eso debe asistir a los cultos y sobre todo a la escuela dominical con mucha regularidad. Otro aspecto importante, la perfecta adoración. El saber adorar a Dios en la iglesia es muy importante para tener una vida cristiana balanceada. Adorar a Dios no es solamente cantar. Adorar a Dios no es solamente gritar. Adorar a Dios va más allá de lo que nosotros creemos que es adorar. Cuando los hombres de la Biblia adoraron a Dios, fue porque se entregaron con todo, con alma, vida, corazón, cuerpo, todo. Cuando Ana, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice que trajo a Samuel al templo, lo presentó y lo entregó al sacerdote y le dice: por este niño oraba, así que Dios me lo dio, aquí te lo entrego. Y dice la Biblia que Ana adoró. Adorar a Dios es entregarle a Dios lo mejor que usted tiene. Adorar a Dios es dedicarle a Dios el tiempo que más necesita usted. Adorar a Dios es entregar lo que más le importa a usted, lo que más necesita. Y a veces decimos: es que no tengo tiempo de ir al culto. Hermano, la adoración a Dios es cuando usted se esfuerza por entregarle a Dios lo que usted más quiere. ¿Sí me está entendiendo? No es vivir cantando, eso es alabar. Alabar es una cosa y adorar es otra. Vea, cuando Dios le dice a Abraham: necesito tu hijo, y Dios le replica como quien dice: para que te duela, Abraham, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Y le repite diciendo: a quien amas. Porque Abraham tenía otro hijo que llamaba Ismael, era mayor que Isaac. Pero Dios le hace la acotación diciendo: a tu único hijo, y dice: al que amas. Me lo tienes que ofrecer en uno de los montes que yo te diré. Y de inmediato Abraham emprendió el camino, y habían caminado 3 días con sus criados, sus asnos que llevaban la comida, y llegaron al pie del monte ya señalado. Y Abraham le dice a sus criados, les dicen: quédense aquí, yo y el muchacho subiremos al monte, subiremos, adoraremos y volveremos. Noten la palabra: subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Con qué estaba adorando Dios a Abraham? Con la ofrenda de lo que más quería. ¿Sí? Con la ofrenda, un sacrificio que era lo que más quería Abraham, su hijo. Porque Dios le dijo: su hijo, a quien amas. Y mire la expresión: subiremos, adoraremos y volveremos. Gloria a Dios.
Como quien dice, Isaac es la ofrenda con la cual yo voy a adorar a Dios. Gloria a Dios. Se canta a Dios, se alaba por lo que Dios ha hecho con usted, pero se adora por lo que Él es. Dígame, ¿quién es Él? ¿Quién es Él para usted esta mañana? Vea, yo sí le ruego, póngame cuidado. Si usted quiere ser un buen cristiano, desprendido de todo, del tiempo, de su dinero, de su riqueza, de su fama, de su fortuna, de sus diplomas, desprendido de todo, usted tiene que esta mañana enamorarse del Señor. Levanten la mano los enamorados. Ayer fue el día de San Valentín. Bueno, en otras partes es el día del amor y la amistad. Aquí eso no funciona, aquí funciona en septiembre. Nosotros, como somos agringados, todo lo que hacen en las Américas, en los Miamis, lo queremos hacer aquí. Pero bueno, no sé, no vi como muchas manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes están enamorados del Señor? ¿Por qué cree que está enamorado? Bueno, no escuché nada, hablaron tantos que no escuché nada. Yo voy a decirles, hermanos, como hoy estamos ya recogimos la canasta familiar, pero sí quiero agregarle un poquito a esto y pruebas de la gente que realmente cuando vieron al Señor, cuando lo vieron de cerca, o algunos lo palparon, otros lo sintieron, van a ver usted la reacción que eso tuvo. Cuando usted esté enamorado de Cristo, por mucho que le prediquen a usted juicio, así le prediquen el infierno y lo metan al infierno y le metan candela, si usted no está enamorado de Cristo, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque las acciones producen reacciones. Nosotros los seres humanos somos así. Si nos tratan con dureza, respondemos de la misma manera. Por eso Cristo no vino a nosotros a tratarnos con dureza, sino que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios dice, con lazos de amor los traeré. Y con Romanos 2 dice, de los que no aprovechan la longanimidad de Dios. A ver, ¿quién dice longanimidad? No longaniza, sino longanimidad. Longanimidad quiere decir benignidad prolongada, misericordia prolongada. ¿No creen que Dios nos alargó su misericordia, pero hasta más no poder? ¿No creen que usted y yo estamos aquí porque Dios ha sido muy longánime con nosotros? Longanimidad, amén, misericordia, piedad prolongada, alargada, la extendió a lo máximo. Y por eso estamos aquí disfrutando de una salvación grande, muy grande, que fue anunciada primero por el Señor y luego por los que la oyeron. Amén, gloria a Dios, escúcheme bien. Alabanzas a Dios, levanten las manos que tienen sueño. ¿Será que hay que leer la letanías aquí esta mañana? Ahí sí se duermen, hermano. Otra de las cosas con las cuales Dios bendice una congregación es la generosidad. Y ahí es donde yo voy. ¿Cuándo un cristiano es generoso? Para que un cristiano sea generoso con Dios, en el dinero, en el tiempo, con la familia, en todo, tiene que tener un encuentro personal, directo. Ver a Dios, palpar a Dios, sentir a Dios, saber quién es Él.
Cuando el Señor le dio la ley a Israel, lo primero que le dijo era que tenían que conocerlo. Les dice, el Señor vuestro Dios uno es. Ese fue el primer requisito. Primer requisito es que lo tienen que conocer. El Señor nuestro Dios uno es. Y luego dice, después de conocer que Él uno es, lo amarás. Lo amarás, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Nosotros ya tenemos el primer paso, creo yo. Ya usted conoce quién es Jesús. ¿Sí o no? Jesús es ¿quién? Dios. Y no hay otro. ¿Está seguro que es verdad? Jesús es Dios. ¿Está seguro? Vamos a entrar al segundo paso. Si usted conoce quién es Jesús, entonces viene el segundo paso. Lo amarás. ¿Con qué? Dice con todo. Con toda tu alma. Con toda tu mente. ¿Con qué más? Con todo, con todas tus fuerzas. Y voy a la parte, a la generosidad nuestra. Cuando la gente conoce al Señor y lo ven y lo sienten, se desprenden de todo. Voy a citarle algunos ejemplos más y ténganlos ahí en cuenta. Vuelvo al caso de Abraham. Cuando Abraham era un gentil, él venía de Ur de los Caldeos. Anoten eso, allí solamente anote el personaje y la cita bíblica. Abraham no era judío, Abraham fue un gentil, venía de Ur de los Caldeos. Después de que Dios le da orden de dejar la tierra y su parentela y a una tierra que Dios le mostraría, desde ese momento en que entró a la tierra, entonces Abraham cambia su nacionalidad y ya se convierte en un hebreo. Desde el momento en que Abraham decide dejar a su tierra y se convierte en un extranjero, ya es un hebreo por el linaje de un familiar de él lejano que llamaba Eber. Por eso a los judíos se les llama hebreos, porque vienen de ese linaje de Eber, hebreos. Se les llama israelitas por ser descendientes de Jacob. Y se llaman semitas también porque vienen del linaje de Sem. Cuando Abraham entró a la tierra prometida, dice que lo dejó todo y Dios lo bendijo a través de su obediencia. Y pónganle esto. En el capítulo 14 de Génesis, por primera vez, antes Dios le hablaba a Abraham, le susurraba a Abraham, pero en el capítulo 14 de Génesis, entonces Dios se le aparece a Abraham de manera visible. Ahí habla de Melquisedec. Melquisedec es una teofanía de Cristo. Dios, fanía visible. Es decir, fue una manifestación visible de Dios. Una manifestación visible. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, pero si hay alguna teofanía que tiene peso y que tiene algún significado, es la de Melquisedec, porque Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿En qué consiste esa figura? Uno, en que Melquisedec no tiene principio de vida ni fin de días. Dice que Melquisedec no tenía genealogía. Dos, Melquisedec se presenta como sacerdote y príncipe de paz. Príncipe. Eso quiere decir su nombre, Melquisedec, sacerdote. Y Melquisedec le presenta a Abraham, le da dos cosas que son tipo de Cristo. Uno, le ofrece ¿qué? Pan, vino. El pan es un tipo de la palabra y el vino es un tipo de la sangre de Cristo. Jesús dijo 2000 años después en San Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece.
Esa carne, ese pan era un tipo de Cristo, que es la palabra. Ese vino es un tipo de la sangre de Cristo derramada. Y póngale cuidado que fue tanta la impresión que Abraham sintió, aló hermanos, que Abraham sintió, perdonen que les haga despertar a raticos, que no les deje dormir, hombre, el sueño tan reparador que es a veces, hermano, su sueño reparador, pero en la cama, en la banca, eso es lo más maltratador que existe, hermano. No llegue a la cafetería ahorita, pero un tinto, hermano, deme un tintico que tengo las manos encalambradas. ¿Cómo así, hermano? Se durmió en la banca, me estaba durmiendo, sí. Aquí no se le encalambra las manos, se le encalambra la cabeza y el cerebro. ¿Cómo es que dice el dicho? Que camarón que se duerme aquí. Camarón que se duerme aquí. Cerollara 40. Pentecostal que se duerma se le daña la frente. Porque si usted se duerme se da contra la banca así. Y el golpe es mortal porque esa banca no lo perdona, hermano. Esa banca le hace una cicatriz. Bueno, tanta fue la impresión que Abraham sintió cuando vio a Melquisedec. Repito, Melquisedec es una teofanía y está representando allí, ese representaba a Cristo, es decir, Cristo se le presentó a Abraham a través de esa teofanía. ¿Y qué ocurrió? Hablamos de generosidad, pero que para uno ser generoso tiene que encontrarse frente a frente con el Señor, y si no, no. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando vio a Melquisedec, que Melquisedec le dio pan y vino? Dice, y lo bendijo. ¿Qué fue la reacción? Dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo. Yo no voy a hablar de diezmo porque no me gusta. Ustedes saben que a mí siempre me gusta enseñar la palabra, pero vamos al tema de la generosidad. Y para uno ser generoso, tiene que encontrarse de frente con el Dios del universo. Si no, no. A usted le pueden predicar Malaquías 3:10, le pueden bajar el monte Sinaí en medio de truenos, voces, candela, humo, relámpagos, y hablando de diezmos. No, si usted no ha conocido a Jesucristo, nada, mijo, nanay, seguirá siendo el hombre duro, el hombre murmurador, la persona que no le interesa esto. Pero el día que usted se conozca a Jesucristo, lo sienta, lo vea de frente, amén, usted va a ver que ese Jesús que usted acaba de conocer es más grande que todas las cosas de las que usted está amarrado. Gloria a Dios. Y usted va a decir, uy, qué cosa tan linda, hermano. Mire, la gente que se encontró con Jesús, hermano, cambiaron en todo. Por eso hay mucho pentecostal falso en las iglesias. Es porque no se han encontrado con el Señor. Segundo ejemplo, Jacob. Génesis 28. Ustedes recuerdan que Jacob andaba huyendo de su hermano, y por allá en el camino lo cogió la noche, y ese lugar se llamaba Betel y él no sabía. En ese lugar se acostó, puso una piedra de almohada y soñó, tuvo una visión. Esa es otra tipología de Cristo. Jacob vio una escalera que se apoyaba en la tierra y subía al cielo, y al final de la escalera estaba el Señor de los ejércitos. Y en la visión Jacob veía ángeles que subían y descendían. Eso es una tipología de Cristo que aparece en San Juan capítulo 1, cuando Jesús habló de esa escalera. Estaba señalando a Jesús, porque la escalera es el puente entre el cielo y la tierra. Jesús es el puente entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Jesús es esa escalera. Cuando Jacob despertó, dijo estas palabras. Dice, estoy aterrado.
esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y dice, y Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ese lugar era Betel. Entonces Jacob tuvo una visión, una experiencia, porque él vio al Señor al final de la escalera y sintió que allí estaba la presencia de Dios y Dios le habló. ¿Se acuerdan? Dios le habló y Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Abraham, de Isaac. Dice, esta tierra la daré a tu descendencia. Y dice, te voy a prosperar y te voy a bendecir. Porque si en algo, una de las debilidades de Dios es que Dios quiere bendecir a sus criaturas. Amén, aproveche esa debilidad. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirme a mí, quiere bendecirlo a usted en todo el sentido de la palabra. Lo quiere bendecir. Jacob despierta y dice: hombre, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice: nadie, hermano, usted no da diezmos, se ofrenda, ni votos, ni gavillas, ni por la canasta o la medida, porque lo obliguen, hermano. Cuando a usted lo obligue, no lo dé, porque eso no sirve. Por eso la Biblia dice: cuando usted dé, no dé por necesidad, ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted saque esos billeticos o esas monitas para darlas en diezmo, en ofrenda, hágalo con alegría o no lo haga. Porque la alegría y el gozo con que usted lo hace es lo que Dios bendice. No importa la cantidad, es lo que Dios bendice, la generosidad suya y la alegría con que lo hace. No se haga el dormido cuando pasen por un lado suyo con la bandejita. Hermano, pasaron ya con la ofrenda. Sí, hermano, yo no me di cuenta, gracias al Señor bendito. Bueno, de eso tenemos en la iglesia. Yo por eso a veces no miro para ninguna parte, porque uno ve que pasan, hermanos, y se hacen los consagrados. Si vieras, cierran los ojos. Algunos hablan en lenguas y pasan con la bandejita. Bueno, ¿qué fue lo que Jacob dijo? Si Jehová hace prosperar mi camino y me guía por el camino por donde voy, esta casa será casa de Dios. Y de todo lo que, oiga, de todo lo que me dieres, ¿qué? ¿No lo saben? Entonces les digo, el diezmo apartaré para ti. Pero ¿dónde obtuvo esa experiencia? Nadie, mire, a Abraham nadie le dijo eso. A Jacob nadie se lo dijo. Sino que esa generosidad surge, es de una persona que ha conocido a Dios, que ha visto a Dios, que lo ha sentido. Ahí sí, no hay antidiezmistas que valgan. Si usted conoce a Jesús, por eso le digo, enamorémonos del Señor para que vean cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Número 3, tranquilo. ¿Quieren agüita? No hay para todos, bombero está varado. Número 3, los magos, capítulo 2 de Mateo. Anoten la cita. Cuando los magos, llamados magos porque no eran magos, eran reyes del oriente, ese título de magos apareció por ahí. Eran los reyes del oriente, no eran judíos, eran gentiles. Dios les mostró, porque hermanos, Dios le abre puertas al que tiene los ojos abiertos. No importa el que sea, Dios puede abrir las puertas a un inconverso cuando usted lo cierra. Si nosotros no miramos con visión las cosas y pensamos en grande, porque el Dios que tenemos es muy grande y hay que pensar en grande, siempre nos reducimos. Hermanos, no, nosotros no podemos con esta pobreza, y siempre viviremos en pobreza, siempre. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Donde usted menos piensa, hay una bendición que usted nunca la pensó, pero que la hay. Dios es el dueño de todo, hermano.
Vea, les voy a contar una experiencia. La semana pasada estaba yo visitando a mi familia en Manizales. Visitamos un cuñado, es un predicador. Y a veces uno como predicador me tiene quejando, es que pobreza, que toda mi familia tiene apartamento, y yo soy el único que no tengo nada. Yo siempre decía, espera en Dios. Cuando uno vive quejándose, siempre vivirá así. Estaba en una iglesia, empezando una obra en Manizales, y yo mismo fui testigo, mi esposa y yo fuimos testigos esta semana, la semana pasada. A la iglesia llegó un constructor, un arquitecto. La esposa era de la iglesia, él no. Entonces, el hermano comenzó a visitar al arquitecto. Se convirtió al evangelio. Es un constructor, hace construir grandes ahí en la ciudad. Se convirtió al evangelio y se bautizó. Un día cualquiera le preguntó, pastor, ¿usted tiene casita? No tengo casita. Bueno, no pasó más. La esposa comenzó a preguntarle, hermano, ¿por qué den una fotocopia de la cédula suya, la de su esposa y la carta laboral? Porque para tener, pueden archivar, a ver qué se puede hacer. La semana pasada, y la hermana comenzó a trabajar secretamente. Tenía que dar de cuota inicial un apartamento nuevo, 25 millones de pesos. Esa era la cuota inicial. Ella comenzó, le pidió todos los papeles, él sin saber nada, y ella. Entonces, cuando ella fue al banco, solicitó crédito, le aprobó un crédito, pero necesitaba 25 millones de cuota inicial. Y hermanos, ese arquitecto le dio 25 millones de cuota inicial. Yo soy testigo, mi esposa y yo, la semana pasada, fuimos a un apartamento nuevecito, mano, para estrenar. El hermano le iba, aquí están las llaves de su apartamento, es suyo, tómelo, alquílelo o habítelo, es suyo. El crédito en el banco le sale muy barato a usted, por el ingreso que tiene, ya se lo aprobaron. Imagínese usted, hermano, ¿cuándo? Jamás ese chillón que vivía chillando iba a pensar de que Dios tenía una cuota, de decir, el único en la familia que no tiene apartamento soy yo, y Dios se lo dio nuevecito, y le tenga para que no chille. Amén. Chillón. ¿Cuántos pentecostales son chillones? Chillan más con costado de pollos. Son como la gata angora. Sí. Si les dan comida chillan, y si no les dan lloran. Espera en Dios, que en cualquier momento Dios puede tener una sorpresa grande, gigantesca. Dios es el Dios de sorpresas. Gloria a Dios. Llegaron los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Para ir más adelante, dice que cuando lo vieron, a pesar de que era un niño que era de brazos, todavía está en la cuna, dice que cuando lo vieron, porque para uno ser generoso y que se le abra el corazón y los ojos, a Cristo hay que verlo o sentirlo. Por eso yo insisto, hay que sentir el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos cambia. No es la cultura, no son los cultos, no es tanto programa, gracias a Dios por los programas, y hay que seguirlo haciendo. Pero lo que cambia a una persona, lo que le cambia la mente, el corazón, la visión, la posición a un creyente, es que usted lo sienta.
Dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Y después de que le adoraron, le entregaron todos los tesoros a un niño. Le entregaron oro, incienso y mirra. Y lo adoraron y le entregaron los tesoros y se fueron. Pues cuando uno ve a Jesús o lo siente, se tiene que enamorar. Número 4. María de Betania. Era la hermana de Lázaro, era una familia pobre. Lázaro, Marta y María, era una familia pobre en Betania. Esta mujer había conservado una loción, un perfume costosísimo. Al precio de hoy vale más de 6 millones de pesos. Una familia pobre, qué locura. Con eso pago la cuota inicial de un apartamento, pensaría uno. Pero cuando ella conoció a Jesús, ya saben lo que pasó. En Juan capítulo 2, ¿saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Quebró el frasco y bañó a Jesús con la loción. Y dice que la casa se llenó del perfume. Judas Iscariote, que estaba por allí, ese es el primero que dice: vea qué desperdicio. Porque esos son los Judas en la iglesia. Todo lo que ven a ser bueno en la iglesia dice: vea qué desperdicio. Mire lo que hicieron. Ven a un hermanito con un carrito, pero vea qué desperdicio. ¿Por qué no venden eso y se lo dan a los pobres? Si él lo tuviera, no lo hacía tampoco. ¿Por qué no se lo dan a los pobres? Qué corata, qué injusticia. Mire, criticando al maestro. Y Jesús lo reprendió. Le dice: un momento, no la molesten. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por muy generoso que usted sea y por mucho que usted me diga: hermano, vendamos este templo y repartamos a los pobres. Bueno, repartámoslo. Supongamos, vale 2.000 millones de pesos. Sí. Vamos a repartírselo a 1.000 que hay aquí. ¿De a cuánto nos toca? De a 2 millones. ¿Qué hace usted con 2 millones? Usted pone una venta de empanadas y al mes ya no tiene porque se las come. Ese tipo de generosidad, ese tipo de murmuración las hacen los Judas. Y Jesús dice: déjenla, no la molesten. Dice que porque para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo que donde se predique este evangelio, se hablará de esto para memoria de ella. Y hace 2000 años y estamos haciendo memoria de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Es cuando usted conoce al Señor. Por eso la gente que anda por allá hablando cosas son envidiosos y no conocen a nadie, solamente saben murmurar. Número 5. Este ya es distinto, pero voy a decirles que cuando uno conoce a Jesucristo, cuando lo mira lejos, mira, dos cosas. Uno, Marcos capítulo 6. Los apóstoles estaban en una situación difícil. Estaban a la orilla del mar. Cuando ellos miraron a la distancia porque estaba un poco oscuro, ellos se aterraron y dijeron: es un fantasma, es un asusto, es un duende, lo que sea. Cuando Jesús se acercó a ellos, que lo vieron de cerca, dijeron: es el Señor. ¿A qué me refiero? Que cuando usted mira a Jesús a la distancia, que solo existe a los cultos por tradición, por costumbre, usted está mirando el evangelio a la distancia. Pero cuando usted se acerca a Jesús, usted ya no va a decir, eso es lo que pasa con los trinos. Los trinos miran a Jesús a la distancia y lo ven como la segunda persona de la Trinidad. Pero el pentecostal que mire a Jesús de cerca, no va a decir que es la segunda persona, va a decir: es el Señor. El trino lo ve de lejos y dice: es la segunda persona. El pentecostal lo ve de cerca y dice: es Dios. ¿O qué dice usted? ¿Es Dios o no?
En Lucas 24, los que iban a Emaús, acompañados de Jesús, que para ellos era un fantasma, cuando tenían los ojos vedados, era simplemente un caminante particular, un ignorante, porque dijeron, es que tú eres el único que no conoce lo que pasó en Jerusalén. Es decir, eres el único bruto en Jerusalén, porque no conocían a Jesús. Pero cuando Jesús les abrió los ojos, cuando comían, que dio gracias y les abrió los ojos y que desapareció, dice, era el Señor. Y dicen ellos, con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. Porque cuando Jesús está cerca y usted lo siente, a usted le tiene que arder el corazón. Y cuando a usted peca, le arde la conciencia, le arde el alma. Si usted ama al Señor y por desgracia peca, usted se enloquece porque su conciencia se siente manchada y culpada. Pero acude a Jesús, hermano. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que pequemos, pero si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acude a Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la ventaja que tenemos, amén, estamos blindados. Bueno, 6. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Ese que medía como 2 metros. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Zaqueo? Era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Eran los amigos de la DIAN. ¿Cuántos de ustedes aman la DIAN aquí? No quieren ni verla. Hay que pagar impuestos porque hay que pagarlos. Pero no es que nos guste. Zaqueo era un empleado de la DIAN. Era un cobrador de impuestos. Era un subalterno del imperio del César, de los romanos. Ellos son los que mantenían a los judíos bajo tributo. Ellos no solamente cobraban para Roma, sino que eran ladrones. La fama que tenían los publicanos era que eran ladrones, usurpadores, bueno. Pero había oído hablar de Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Pero como era tan chiquito, no podía porque la multitud era mucha. Fue y se subió a un árbol. ¿Cómo llamaba el árbol? Sicómoro. Para ver a Jesús. Y como Jesús conoce a todo el mundo, pasaba entre la multitud y alzó los ojos y lo vio. Zaqueo, venga. ¿Usted no cree que la sorpresa que ese hombre se llevó fue muy bárbara, hermano? ¿Cuándo pensó Zaqueo, un tramposo del pueblo, que Jesús se iba a fijar en él para llamarlo? Nunca. Zaqueo, desciende a prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Llegaron a casa de Zaqueo. Allí hubo la reunión, el devocional, el discipulado, etcétera, lo que hubo. Zaqueo conoció a Jesús de cerca. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Después de que habló con el Señor, lo conoció de cerca. Fue y sacó sus bienes y le dice: Señor, la mitad de los bienes, la mitad, no el diezmo, el 50%, se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién le dijo a Zaqueo eso? Nadie. Pero la experiencia de conocer al Señor es lo que mueve a la gente a dar. Aquí no hay que vivir pidiendo, aquí no hay que vivir predicando Malaquías 3:10. Aquí hay que vivir predicando: conozcan al Señor, conozcan a Jesús, que ese es el secreto de todo. Gloria al Señor. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se la devuelvo cuadruplicada.
7. Saulo de Tarso era un maldiciente, un criminal que yo de eso hablé el miércoles, pero cuando Jesús lo tocó, lo tiró al piso, lo humilló. En el piso dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? El Señor le respondió del cielo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, cuando uno está humillado, la expresión de un hombre como Pablo, arrogante, prepotente, criminal, asesino, la voz de ese hombre ya humillado en el piso es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hermanos queridos, cuando uno conoce al Señor y lo siente y lo vive, lo palpa, lo ve, no queda otro camino que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y finalmente, ya el tiempo se me fue, en el día de Pentecostés ocurrió lo que jamás se pensó que iba a ocurrir. Cuando la gente sintió el poder del Espíritu Santo, después de esa experiencia, que sintieron la presencia de Dios, ¿qué fue lo que pasó según el capítulo 4, versículo 34? Toda esa gente que recibió el poder del Espíritu Santo, que sintieron el gozo de Cristo en sus vidas, dice que, verso Hechos 4, 34, ninguno parecía ser suyo propio de lo que tenía, sino que toda la iglesia vendieron sus bienes y lo pusieron a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles hicieran con eso lo que quisieran. Nadie, de los 8 ejemplos que menciono aquí, a nadie se le dijo hágalo. No había una ley, a nadie se le dijo tiene que hacerlo. No, solamente lo hicieron cuando conocieron a Jesús, cuando vieron al Señor, cuando lo sintieron, cuando lo palparon, cuando lo oyeron. Porque cuando uno lo siente, o lo ve, o lo palpa, o lo oye, y lo conoce, hermano, lo demás es basura. Ese mismo Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, dice: no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, pero hoy las estimo como pérdida, para ganar la excelencia del amor de Cristo. Porque para Pablo no le importó lo demás. Dice en Filipenses, también dice: yo sé vivir en pobreza y en riqueza. Sé vivir de cualquier manera. He tenido pobreza y he tenido abundancia. He vivido en todas circunstancias. No me interesa, dice Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Pablo, en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, allá en los primeros 7 versículos, pero cito algunos que le dice: pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy ¿cómo aquí es el texto? A punto de ser sacrificado. He terminado la batalla, he guardado la fe, he terminado la obra. Si ese Pablo de segunda de Timoteo 2, 4 hubiéramos sido nosotros, Pablo ya estaba sentenciado a muerte y estaba a las puertas. El hacha de los de los verdugos de Nerón, que era el emperador, él ya sabía, ya tenía el trozo de leña donde iban a poner la cabeza de Pablo para de un hachazo volarla. Si esos hubiéramos sido nosotros, usted o yo, no hubiera nombrado un comité de intercesión. Timoteo, por Dios, vea,
manda cartas a todas partes, me van a matar, estoy sentenciado a muerte. Por favor, que intercedan por mí, que piden a Dios que eso no vaya a ocurrir. Me van a matar, oren por mí, ayunen por mí, 40 días por mí, para que no me maten. Esa no fue la oración de Pablo. No. Dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Él no pidió oración por él. Cuando Pablo pidió oración, él pedía oración para que Dios le diera sabiduría para predicar el evangelio. Pero él nunca pidió, oren por mí para que no van a matar. No, y no hay problema, porque yo ya terminé mi carrera, he guardado la fe, he acabado la obra, me espera, pon cuidado, cómo es un andar con Cristo y el final. Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a ustedes también. Gloria a Dios. Conocer a Jesucristo es tenerlo todo. Todo lo tengo por basura. Y dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero Dios no te está pidiendo que des, no, tus bienes, no, simplemente que lo conozcas. Eso es todo. Después de que tú lo conozcas, lo palpes, lo sientas, lo escuches, de verdad, tu vida va a ser distinta. Y muchos cristianos van a dejar de vivir murmurando por ahí, por las ofrendas, por la economía de la iglesia, porque tendrán esa experiencia. Yo le ruego, hermano querido, si los hay, conozca al Señor, acérquese a Cristo. Usted es el que está perdiendo. Mire, la iglesia no pierde, nosotros no perdemos, porque Dios ha respaldado esta iglesia en las buenas y en las malas. Con la economía o no, de los que son enemigos de la economía, Dios hasta aquí ha traído esta iglesia. Dios no tiene ningún problema. Cuando Israel no quiso adorar a Jesucristo, porque lo negaron, entonces Él mandó unos reyes del oriente para que lo adoraran. Si yo no quiero, Dios manda a otros. Si yo me resisto, Dios tiene otros. Dios no pierde nada. La iglesia no pierde nada, hermano. Si le ruego, hermano querido, conozca a Jesús. Conózcalo. Hay un coro que yo canto por ahí que es un más viejo que yo. Estoy enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. El día que usted se enamore de Cristo, adiós a las críticas, a las calumnias y a esa vida inconforme que muchos viven, que es una vida de ruina y de maldición. Qué pereza no vivir en la iglesia todo amargado. Cada que pasa la coquita por ahí haciendo maracara, qué vergüenza, qué pereza. Hermano, conviértase. Aquí a nadie se obliga a nada a dar. A nadie. Aquí no le predico yo la ley para que pague diezmos. No, Señor. Délos si quiere. Se lo digo, hermano, si usted conoce a Jesucristo, aquí le presento ejemplos. Nadie de esta gente dio dinero porque los obligaron. Nadie. Lo dieron cuando conocieron al Señor. Lo vieron, lo sintieron, lo palparon, lo oyeron. Es así cuando uno entrega todo lo que... Porque con eso uno dice, Señor Jesús, tú lo mereces todo. Tu iglesia, la obra, el evangelismo, las almas, lo merecen todo. Aquí está. Lo pongo en tus manos para que se abran iglesias en el mundo, para que los predicadores puedan alimentarse. Porque aquí el problema de mucha gente enemiga de la economía en la iglesia es que están mirando la panza del pastor. Sí. Esto aquí, lombrices y parásitos, lo que hay aquí, hermano. Grasa acumulada. El día que usted dé diezmos o ofrenda mirando la panza del pastor, no lo haga. Hágalo cuando conozca al Señor Jesucristo, cuando se enamore de Él, porque Él sí puede bendecirlo y sí puede recompensarlo. ¿Quiere cantar conmigo esa canción? Ustedes no la saben. Son 2 palabras nomás. Pero primero le pregunto, ¿cuántos de ustedes están enamorados de Jesús? Colóquese, pues. Son 2 palabritas.
Eso hasta de pronto ni ritmo tiene, pero eso lo escuché hace 40 años. Estoy enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta, yo aquí la canté una vez, si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. Repite, yo sigo enamorado de Jesús. Yo sigo enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que sigo enamorado. La tercera, yo vivo enamorado. Lo mismo, se repite. Yo vivo enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que vivo enamorado. Entonces son 3 palabras. Estoy enamorado de Jesús, yo sigo enamorado de Jesús y yo vivo enamorado de Jesús. ¿Listo? ¿Listo? Estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. Yo sigo enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que sigo enamorado de Jesús. Yo vivo enamorado. Le diré que vivo enamorado de Jesús. Yo vivo enamorado de Jesús. De Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que vivo enamorado. Vea, eso es todo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.